Buenos días, profe. Buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Nosotros le vamos a hablar sobre los estándares de calidad educativa adaptados a la EIB. Mi grupo está conformado por Aguinda Tamara, Kushña y María, Tenesaca Erika y mi persona, Albarracín Yesenia. Como bien sabemos, ¿no? Son 55 estándares, los cuales están compuestos por dimensiones y componentes. La primera dimensión es gestión administrativa, la dimensión 2, gestión pedagógica, la dimensión 3, convivencia, participación escolar y cooperación, y la dimensión 4, seguridad escolar. La dimensión 1 está compuesta por 4 componentes, la dimensión 2 está compuesta por 2 componentes, la tercera dimensión está compuesta por 2 componentes y la cuarta dimensión está compuesta por un componente. Le vamos a hablar ya lo que es los estándares ya adaptados a la IB. Dimensión 1, gestión administrativa, de gestión escolar, ¿no? El estándar de gestión escolar. Componentes de D1C1, organización institucional. Los códigos de la misma. Primer código se debe ajustar a la modalidad intercultural bilingüe con su respectiva lengua ancestral. Código 2. En una institución EIB, el PEC se construye participativamente con las autoridades y la comunidad. Código 3. Deben incluir en los procedimientos académicos y administrativos lineamientos para el uso de la lengua ancestral. Componentes de D1C2, desarrollo profesional, los códigos de la misma, ¿no? Las capacitaciones para el personal educativo se debe basar en carácter comunitario, en donde se incluya la lengua ancestral. Código 2, se ejecuta proceso de apoyo y acompañamiento pedagógico a la práctica docente en función de las necesidades institucionales y comunitarias. El siguiente código, los méritos reconocidos incluyen la lengua ancestral, la integración de saberes y la participación comunitaria. Componente de D1C3, información y comunicación. Código. Mantiene el registro administrativo completo actualizado de manera segura. Siguiente código, cuenta con una comunicación oportuna y bilingüe, utilizando los canales y espacios comunitarios entre los actores educativos. Componente de D1C4, infraestructura, equipamiento y servicios complementarios. El código 1 de la misma se implementa todas las costumbres y tradiciones de los niños como parte del aprendizaje. También las mismas se apoyarán como recursos didácticos y culturales. D1, C4. Los servicios complementarios que oferta la institución funcionando de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional. Componente de D2C1, enseñanza y aprendizaje. En la EIB se utiliza la planificación curricular comunitaria como base de trabajo. Siguiente código, evalúa los aprendizajes de estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos en el PEC. Componentes de D2C2, consejería estudiantil y consejo académico. El primer código, en la EIB la consejería atiende necesidades socioafectivas y pedagógicas desde la cultura, lengua y territorio. Cuenta con lineamientos de refuerzo académico establecidos en el PEC. Dimensión. Componentes D3C1, convivencia y participación escolar. El primer código, se promueve la convivencia armónica, valores comunitarios y prácticas del diálogo de los actores educativos mediante acuerdos y compromisos. Siguiente código, cuenta con los organismos institucionales conformados y funciones. Profe, cabe recalcar que aquí hay algunos de los estándares que no lo hemos adaptado a la EIB, ¿no?
Sin embargo, porque hemos pensado, ¿no? Discutiendo con mis compañeras, que no es necesario cambiarlo porque alguno de ellos es como que primordial o fundamental que una institución educativa tenga, ¿no? Entonces, por esa razón, algunos no se han cambiado. Buenas tardes, profe. A mí me tocó hablar sobre la dimensión 3, que es convivencia, participación escolar y cooperación. Ya tenemos el componente que nos dice D13.2, alianzas estratégicas de cooperación para el desarrollo, con su código D13.2GE17, que establece vínculos de cooperación con otros actores dentro y fuera de la comunidad. Esto nos sirve para tener más experiencias en lo que es la IB y también adaptarse al idioma que es el quichua o shuar, con el fin de adquirir nuevos conocimientos dentro de la práctica comunitaria. Ya tenemos también la dimensión 4, que nos habla sobre la seguridad escolar, con su componente D4C1, gestión de riesgo y protección, con su código D4C1GE18, que nos dice que implementa planes y protocolos de prevención, seguridad, incorporando saberes ancestrales y prácticas comunitarias. Esto se debe con el fin de que personas ya antiguas puedan compartir sus experiencias a los estudiantes de cómo defenderse ante algún suceso o cómo actuar en ese preciso momento para que ellos también puedan prevenir cualquier desastre o algún problema que exista dentro de la comunidad o en la escuela. Ya, tenemos ahora vamos a hablar lo que es del desempeño profesional directivo con su dimensión 1, gestión administrativa. Su componente es D1C1, organización institucional. Ya, con su primer código D1C1D1DI1. Administra el funcionamiento de la institución, relación con la oferta que estipula el documento de autorización y funcionamiento de la institución en la comunidad. Ya, el siguiente código es D1C1DI2, implementa el proyecto PEC. El siguiente código es D1C1DI3, supervisa la ejecución de procesos académicos y administrativos haciendo uso de la lengua comunitaria. Ya, el siguiente componente es D1C2, desarrollo profesional, con su código D1C2DI4, que nos dice que en la IB las capacitaciones deben fortalecer el uso de la lengua para el personal administrativo, directivo y docente. Esto con el fin de que los profesores y también el directivo sea capacitado para que se hable hasta cierto nivel del quichua. Esto con el fin de que personas que lleguen de algunas comunidades y se quieran comunicar en el idioma quichua les puedan entender y les puedan facilitar su ayuda. Ya. El siguiente código es D12C2DI5, que dice monitorea las actividades de apoyo y acompañamiento pedagógico a la práctica docente en función del plan de acompañamiento pedagógico aprobado con el fin de poner en práctica la lengua ancestral. Aquí es de mayor utilidad lo que es la lengua quichua shuar para que dentro de clases el docente pueda desarrollar su comunicación activa en las aulas de clase. Ya. El siguiente código es D1C2DI6, que dice aplica lo dispuesto en la resolución para reconocer los méritos alcanzados en lo cultural y la lengua ancestral por el personal administrativo, directivo y docente. Aquí se va a observar lo que son los méritos que el docente tiene para enseñar lo que es quichua, no solo porque si algún pariente o algo va a tener un puesto, sino por lo que realmente él tiene en conocimiento y lo que él sabe. Ya. El siguiente componente nos dice D1C3, información y comunicación. Ya. Nos dice con el código D1C3D17
DI7. Ya. En gestión de la información incluye datos de la información de acuerdo a los procedimientos institucionales sobre la lengua ancestral, participación comunitaria y aplicación del MOSAIB. Ya, en el siguiente código nos dice D1, C3, D18. En EIB la comunicación debe ser bilingüe, culturalmente y pertinente y realizada mediante canales comunitarios, por lo que el directivo verifica el cumplimiento de estos lineamientos. La comunicación aquí debe ser, como es una EIB, debe ser claramente en quichua. Con esto pueden ayudar también a los estudiantes que aprendan el idioma y no se queden atrás. Y el siguiente código es D1, C3, DI9, que nos dice la rendición de cuentas se realiza en lengua ancestral y castellano, incluyendo a autoridades indígenas y la comunidad. Ya, en el siguiente componente nos dice D1, C4, infraestructura, equipamiento y servicios complementarios. Ya. Nos dice el código D1, C4, DI10, verifica el uso adecuado de recursos bilingües, culturales y territoriales según el MOSAIB. Aquí podemos hacer práctico lo que son los materiales didácticos pertinentes a lo que se le va a enseñar en quichua, por ejemplo, haciendo el uso de la taptana. También puede ser los números en quichua, variedades de juegos para que sea adaptado a IB. Y con ello se vaya fortaleciendo la identidad. Ya. Tenemos el siguiente código D1, C4, DI11. El directivo supervisa servicios complementarios adaptados a la cultura, lengua y territorio del pueblo. Ya. Tenemos el siguiente componente que es D2, C1, enseñanza y aprendizaje. Ya, en el primer el código nos dice D12, DI12. El directivo verifica que las PCA reflejen la PCI contextualizada con lengua ancestral, cultural y MOSAIB. Ya, en el siguiente código nos dice D12, D13, DI13. En EIB el directivo verifica que las microcurriculares reflejen la PCA contextualizada con lengua ancestral, cultural y MOSAIB. En el siguiente código nos dice D2, C1, D1, 14. El directivo evalúa si la práctica docente refleja la microcurricular contextualizada con lengua ancestral, cultural y MOSAIB. Ya. D2, siguiente código D2, C1, DI15. El directivo monitorea que la evaluación siga la PCI contextualizada con lengua ancestral, cultural y MOSAIB. Ya. El siguiente componente nos dice D2, C2, consejería estudiantil y refuerzo académico, matrices, fichas, rúbricas, guía de entrevistas, listas de control, entre otros. Ya, aquí nos dice el primer código D2, C2, DI16, supervisa la ejecución de la consejería considerando la lengua ancestral, la cultura y la participación comunitaria. Ya, el siguiente código nos dice D2, C2, DI17, coordina el refuerzo académico integrando la lengua ancestral, la cultura y las necesidades del territorio con el fin de observar las necesidades que el estudiante necesita para poder aprender el quichua y lo primordial que debe ser en su cultura o tradición para que con ello no se pierda lo que es la lengua ancestral de ellos. Ya. Tenemos la dimensión 3, que es de la convivencia, participación escolar y cooperación, con su componente D3, C1, convivencia y participación escolar. D3, en el primer código nos dice D3, C1, DI18, socializa el código de convivencia con la comunidad educativa, integrando los principios, valores y formas propias del diálogo de la educación intercultural bilingüe. Aquí se debe ver lo primordial que EIB está dentro de algunas comunidades, también de otros territorios, por lo que hay personas que a veces se trasladan de comunidad a comunidad con el fin de aprender el quichua o ya sea el shuar, pero esto también influye mucho en la comunicación que existen entre sus familias, amigos, hasta con los docentes, y por eso es importante tener en cuenta lo que es el diálogo de la educación intercultural bilingüe. Ya, el siguiente código nos dice D3, C1, D1, 19.
DI 19. Supervisa la gestión de los organismos institucionales según sus deberes y atribuciones, incorporando la participación comunitaria y los principios organizativos de la educación intercultural bilingüe. Aquí debe existir participación por parte de la comunidad, ya sea para hacer alguna fiesta, como puede ser el Inti Raymi, Kapa Raymi, y los elementos que se van a utilizar dentro de esta y lo que refleja AIB en la interculturalidad. Eso ha sido, profe, y a continuación mi siguiente compañera. Buenas noches, profe. Voy a hablar de la gestión pedagógica, enseñanza, aprendizaje de desempeño profesional docente. De C2, de C1, de O6 del docente elabora el PCA que refleja la PCI contextualizada con la lengua ancestral, cultural y museo. El docente debe elaborar microcurriculares que reflejan el PCA contextualizada con el lugar ancestral, cultura y museo. La suficiente docente incluye la lengua que debe aplicar en cada una de las aulas en su territorio, según la malla curricular contextualizada. El docente que promueve la participación mediante la lengua ancestral, cultural y territorio en lenguas en el aula. El docente evalúa el aprendizaje en aulas multigrado, en aprendizajes bilingües y culturales según la malla curricular contextualizada. Lo que es de gestión pedagógica, consejería estudiantil y refuerzo académico, matrices, fichas, rúbricas, guías, entrevistas, listas, entre otros. Desempeño profesional D2, C2, DO12 aplica en las aulas que se recomienda servicio de consejería estudiantil, tomando en cuenta la lengua ancestral y cultura y contexto comunitario. D2, C2, DO3 ejecuta actividades, necesidades, el aprendizaje de la nacionalidad y empleando estrategias pertinentes bilingües en el contexto intercultural. En convivencia y participación escolar D3C1, D3 promueve entre los actores educativos el cumplimiento del código de convivencia, integrando los valores, normas comunitarias y prácticas y convivencias de la propia educación intercultural bilingüe. En cuanto a alianzas estratégicas de cooperación para el desarrollo, no aplica. En lo que es gestión de riesgos y protección, ejecuta los procedimientos, planes, protocolos de gestión de riesgos considerando las prácticas comunitarias, saberes propios de contexto intercultural bilingüe, comunicaciones, protocolos establecidos y respaldando los principios de convivencia y protección de la IB. En cuanto a esto, podemos ver las normas y reglas que convive en la participación tanto escolar como de la educación intercultural bilingüe y del docente.